Hola, hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Me van a escuchar? Buenas tardes con todos. Muy buenas tardes, chicos. Bien, vamos a comenzar con este capítulo, sesión número 1 de esta última semana de este ciclo, sí que ha sido pues eh, un largo, ¿no? Que ustedes están recorriendo. Y pues hoy día nos toca un tema muy importante, interesante también, con respecto a uno de los estados de agregación de la materia. ¿Qué tema vamos a ver hoy día? El estado líquido. Bueno, chicos, ustedes, si no mal recuerdo, en el primer capítulo vieron el tema de materia, donde indicaron pues los tres estados de agregación, donde encontramos al estado sólido, líquido y gaseoso. Dentro de estos tres estados de agregación, chicos, se clasifican así debido a las fuerzas que gobiernan pues las sustancias, ¿no? Por ejemplo, en el estado sólido, sus partículas tienen una fuerza predominante que lleva a cabo a por qué es sólido esta sustancia, ¿no? Esta fuerza predominante viene a ser la fuerza de atracción, denominada también fuerza de cohesión. En cambio, en el estado líquido, ocurre que hay un promedio de igualdad entre las fuerzas de atracción y repulsión. Debido a ello, pues se puede caracterizar a este estado. Recordemos también que el estado gaseoso hay una alta energía cinética. Buenas tardes, buenas tardes. Entonces, eso es debido a que ahí gobiernan una fuerza predominante que es la de repulsión. Pues no la energía cinética, fuerzas térmicas, termodinámicas. Bien, entonces chicos, vamos a tocar el tema de estado líquido, porque estado gaseoso ya lo hemos visto, ¿no? El gas ideal, la ecuación de gas ideal, ecuaciones generales, las leyes y todo ello. Pero les voy a dejar también una separata de estado sólido para que ustedes lo repasen, ¿no? ¿Vale? Al final, yo luego, cuando les envío todo el material. Pero hoy día debemos profundizar el tema, pues, de estado líquido. Sí, porque el estado sólido también es importante, chicos. Es importante reconocer cuáles son las propiedades más importantes de este estado. Por eso ahí les envío, no se preocupen. Entonces, por aquí vamos a comenzar. ¿Qué conocemos del estado líquido, chicos? Conocemos que hay una igualdad, podemos decir así, entre las fuerzas de cohesión y repulsión, pero una igualdad en promedio. Profe, ¿cómo que una igualdad en promedio? ¿O es igual o no es igual? Cuando yo te digo que existe una igualdad en el promedio de las fuerzas de atracción, que son las de cohesión y repulsión, te estoy tratando de decir que todas las moléculas no presentan, por ejemplo, no presentan una igualdad entre fuerzas de cohesión y repulsión. ¿Cómo es eso? Mira, te explico. Dentro de un líquido vamos a encontrar moléculas donde la fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión. Y vamos a encontrar moléculas por aquí donde su fuerza de repulsión es mayor que su fuerza de atracción. Entonces, en promedio nosotros podemos decir que las fuerzas de atracción, perdón por aquí, que las fuerzas de atracción, entonces las fuerzas de atracción va a ser igual al promedio de las fuerzas de repulsión. ¿Correcto? Eso es lo primero que quiero que entienda para poder llevar a cabo la definición de las demás propiedades que existen. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en promedio son iguales.
Bien, y debido a que hay un promedio de igualdad entre las fuerzas de cohesión y repulsión, tiene la siguiente característica importante, ¿no? Conservan su volumen, ¿eso qué quiere decir? Que es un estado incompresible, no varía el volumen, es constante y sin mantener su forma. ¿Eso qué quiere decir? Que la forma varía, que no es constante. Y eso es debido a que el estado líquido es un fluido, al igual que ¿quién? Al igual que los gases, ¿no? Entonces, no te olvides que cuando tuviste tu tema de materia, dentro de los tres estados, sólido, líquido, gaseoso. El sólido y el líquido son los estados, solo para recordar, miren, borrador, son los estados condensados. Aquí existen las fuerzas intermoleculares. Y líquido y gaseoso son denominados fluidos, ¿no? Ya que sus partículas presentan movimiento, desplazamiento. ¿Correcto? ¿Qué más podemos decir acerca de este estado? A ver, vamos con las características ahora. Vamos a ver las características más importantes. Veamos. ¿Qué dice? Las moléculas en el líquido se encuentran cerca la una de la otra. Sí, se encuentran cerca porque ahí gobiernan las fuerzas intermoleculares. ¿Sí? Se desplazan lentamente debido a que se encuentran cerca. No va a haber un vacío entre moléculas, no hay grandes distancias intermoleculares como en los gases, no ocurre ello, sino que estas moléculas, estas partículas se van a encontrar cercanas, donde van a actuar las interacciones de fuerzas intermoleculares. ¿Ustedes recuerdan los tipos de fuerzas intermoleculares, chicos? ¿De qué fuerza intermolecular se acuerdan? A ver, intermoleculares. Mándame las siglas nada más, con eso me guío, ¿ah? ¿Cuáles son las fuerzas intermoleculares? La de London, FDL, fuerza de dispersión de London. Así nos vamos a guiar en los ejercicios. Muy bien. Puente hidrógeno, EPH, ¿no? Enlace puente hidrógeno. Ahí está. Y dipolo, efectivamente, muy bien. Esas son las tres fuerzas intermoleculares que van a gobernar a este estado. Estas tres fuerzas intermoleculares, debido a ellas, existe atracción, fuerzas de atracción entre sus moléculas. ¿Sí? Debido a ellas existen fuerzas de atracción entre sus moléculas. ¿Y de dónde nace la fuerza de repulsión entonces? La fuerza de repulsión es debido a los movimientos moleculares, los movimientos de vibración que va a haber en este estado, además de movimientos rotacionales, ¿sí? De las moléculas y también movimientos traslacionales, ¿no? Debido a ello, existe entonces también fuerzas de repulsión. Y recordemos que hay un equilibrio entre los promedios de atracción y repulsión. No olvidar, atracción es lo mismo que cohesión, ¿no? Por eso está denotado aquí como FC igual a FR. Listo, chicos. Perfecto, perfecto. Entonces las moléculas, dice, se atraen unas a otras mediante las fuerzas intermoleculares, donde una de ellas, pues, conocemos que el agua, al presentar oxígeno e hidrógeno, estas moléculas interactúan mediante enlaces puente de hidrógeno, ¿no? Ahora, ¿qué más nos dice? Las posiciones relativas de las moléculas no están fijas y ellas varían con relativa lentitud de las posiciones la respecto. A ver, de nuevo, las posiciones relativas de las moléculas no están fijas y ellas varían con relativa lentitud. Las posiciones de una era respecto a la otra, ¿no? Ahí lo voy a corregir.
las posiciones de una respecto a la otra. ¿Qué quiere decir que las posiciones relativas de las moléculas no están fijas? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que va a haber un leve desplazamiento entre sus moléculas, como te había comentado. También nos dice que por lo general presentan mayor densidad de los gases. Sí, eso es algo general, ¿no, chicos? Podemos decir, ¿no? Generalmente, la densidad de un líquido, la densidad de un líquido es mayor a la densidad de un gas. Y también podemos decir que generalmente la densidad de un sólido es mayor a la de un líquido, ¿no? Ahora, mira, si nosotros tenemos, por ejemplo, que la densidad del líquido es mayor a la densidad del gas, ¿podemos comparar un volumen también? Sí lo vamos a poder comparar porque la densidad es masa entre volumen. Y a una masa constante, ¿cómo sería el volumen de una misma sustancia en estado líquido y gaseoso? A ver, vamos a colocar aquí, para una misma masa y a las mismas condiciones, pues, de presión, temperatura, ¿no? Que son las considerables para el estado líquido y gaseoso. A ver, densidad es masa entre volumen. Densidad es masa entre volumen. Sería masa de líquido entre volumen de líquido. Y acá colocaríamos, perdón, masa de gas entre el volumen de gas. Muy bien, masa de gas entre el volumen de gas. Como hemos mencionado por aquí que las masas son iguales, entonces se va a la izquierda y se va a la derecha para una misma masa y a las mismas condiciones. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el volumen de una sustancia en estado gaseoso para una misma masa va a ser mayor a un volumen del que se encontrase en estado líquido, como podemos observar. Y eso es algo algebraico, ¿no? Que se da. Entonces, el volumen del gas va a ser mayor al volumen de su estado líquido, ¿no? Generalmente hablando, ¿no? Entonces, chicos, ¿qué más nos dice estas proposiciones? Vamos a ver. También nos dice, son fluidos prácticamente incomprensibles. Eso me indica que su volumen no varía, su volumen es constante, no lo conserva. Profe, pero si lo paso de un recipiente a otro, ¿qué está cambiando? Solo cambiará su forma, más no su volumen. Yo tengo por aquí un matraz. Por aquí, ¿qué tengo? Por aquí tengo, a ver, 5 mililitros de agua. Sí, y todo este líquido lo paso a un vaso precipitado. ¿Cuánto tengo aquí? También tengo 5 mililitros. Lo único que ha cambiado aquí, ha variado la forma, ¿no? Porque la forma del líquido, ¿de quién depende? Depende del recipiente, pues, que lo contiene, ¿no? Al ser un fluido, adopta la forma del recipiente. Perfecto. Ahora, ¿qué más nos dice? Los líquidos son isótropos. ¿Qué significa isotropía? O por ahí han escuchado hablar seguramente ustedes de la propiedad anisotropía. Bueno, ¿qué dice aquí? Isotropía indica es cuando las propiedades físicas del medio son las mismas en cualquier. ¿Qué propiedades físicas? Especialmente dos, chicos, recuerden ello, las propiedades mecánicas y las propiedades eléctricas. Las propiedades mecánicas y las eléctricas. Por ejemplo, si yo a un líquido quiero medir su conductividad eléctrica, entonces, sea cual sea la dirección con la que yo esté midiendo esa conductividad de líquido, sea cual sea la dirección que la mida, me va a dar el mismo valor. Eso significa isotropía.
líquidos son isótropos. Los sólidos cristalinos no lo son. Sólidos cristalinos son anisotrópicos, debido a que depende de la dirección con que mida, por ejemplo, la conductividad para obtener un valor de ello. Depende de la dirección con que la mide. No, al igual, por ejemplo, la entrada de luz, la reflexión también. Entonces, los líquidos, no te olvides, son materiales o sustancias isotrópicas, al igual que los sólidos amorfos como el vidrio, también son isótropos, mira, y los gases, ¿no? Perfecto. Entonces, ya hemos conocido un poquito más acerca de este estado líquido, que tal vez no conocías. Sigamos. Vamos ahora a conocer las propiedades específicas, podemos decir así, de los líquidos. Hablemos primero de la tensión superficial. Pero antes, muchos por aquí o no recordarán qué es una propiedad específica. Una propiedad específica es aquella que algunas sustancias solo lo presentan. Entonces, no confundir, porque muchas veces se habla de la densidad de los líquidos, ¿no? Chicos, cuando hablamos de densidad, ¿la densidad es una propiedad específica? ¿La densidad es una propiedad específica? No, ¿verdad? Todo cuerpo presenta densidad porque la densidad es masa entre volumen. Y todo cuerpo presenta masa y volumen, así que es una propiedad general, ¿correcto? Y no hay que confundir también en este apartado que vamos a ir viendo, relacionar la densidad con la viscosidad. Son dos propiedades diferentes, ¿no? Entonces, que sea más denso no significa que sea más viscoso. Eso es algo incorrecto. O que sea menos denso o menos viscoso no significa que sea menos denso. Eso es algo totalmente incorrecto. Para comenzar, a ver las propiedades de estos líquidos. ¿Estamos de acuerdo? Borro por aquí. Y comencemos con la tensión superficial, chicos. La tensión superficial se define de varias maneras en distintos libros. Las dos primeras son definidas por Cepre San Marcos. Vamos a verlo por aquí. ¿Qué nos dice acerca de la tensión superficial? A ver. La tensión superficial dice es la energía requerida para incrementar la superficie del líquido. O sea, lo define como una energía. Pero la energía, ¿dónde? En el seno del líquido. Sí, en el seno del líquido. O sea, estoy hablando de su superficie aquí. La energía requerida para incrementar la superficie del líquido. A mayor superficie, entonces, mayor tensión superficial, ¿no? De eso nos está hablando el primer concepto. Ah, profe, entonces nosotros vamos a evaluar qué sucede por aquí con las moléculas de líquido que están en el seno. Efectivamente, vamos a trabajar con esta de aquí, para esta propiedad, ¿no? ¿Qué más nos dice? Es la resistencia que ofrecen los líquidos a la ruptura de su superficie. Resistencia que ofrecen los líquidos a la ruptura de su superficie. Aquí, chicos, las moléculas van a estar atraídas. Sí, las moléculas van a estar atraídas. Sí, en la superficie va a haber una atracción entre moléculas. ¿Y por qué no mencionar también va a haber una atracción entre las moléculas de líquido y las moléculas del envase, ¿no? Podría ser de líquido. Entonces va a haber una adhesión entre pared y molécula y una cohesión entre moléculas. Entonces, debido a ello, chicos, debido a que estas moléculas están en cadena,
Va a haber una resistencia de ruptura si es que por ahí un objeto intenta introducirse dentro de. Gracias a esta propiedad, chicos, gracias a esta propiedad, por ejemplo, algunos insectos caminan, ¿no? Algunos insectos caminan por la superficie del agua. Gracias a esta propiedad se forman las burbujas, ¿no? También, gracias a esta propiedad de la tensión superficial, existe el fenómeno de la capilaridad, que tiene que ver con el ascenso de un líquido por pequeños tubos finos. Y gracias a esta propiedad, pues también se forman gotas esféricas como la del mercurio. Entonces, esta propiedad es interesante de los líquidos, chicos. Pero también les he colocado dos definiciones más. Dentro de estas dos definiciones restantes están las siguientes. Es la fuerza necesaria, dice. Fuerza, lo definen como fuerza y como energía. Es la fuerza necesaria para aumentar el perímetro de un cuerpo en el agua en una longitud. O sea, ya no te habla de una superficie, ¿sí? Sino de un perímetro. Fuerza necesaria para aumentar el perímetro de un cuerpo en el agua, aquí, en la superficie, en una longitud. ¿Qué más? En la tensión superficial, dice, aparecen las fuerzas no compensadas en las moléculas que están en la superficie. Este último apartado, chicos, es importante. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente. Sucede que una molécula que está en el interior del líquido, una molécula de este líquido que está por aquí en el interior, va a estar atraída hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia todas las direcciones con otras moléculas, si lo vemos en 3D. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que estas fuerzas pues se van a anular, ¿sí o no? Si uno lo atrae por la derecha, hay otra molécula que lo atrae por la izquierda. Uno lo atrae por hacia arriba y otra que lo atrae hacia abajo. Uno lo atrae hacia la derecha, izquierda, no pasa nada. Se cancelan. Hay un equilibrio de fuerzas, podemos decir así. Y eso lo han visto, pues, en física, ¿no? Fuerzas contrarias de igual módulo, pues, se anulan. Pero también podemos analizar una molécula que se encuentra en el seno del líquido, en la superficie. Aquí, para esta molécula, va a haber una molécula que lo atrae hacia abajo, va a haber una molécula que lo atrae hacia la derecha, hacia la izquierda, y por ahí tal vez, ¿no?, hacia el eje Z. Pero no va a haber un equilibrio de fuerzas porque no va a haber una molécula, que lo atraiga hacia arriba. Entonces, por eso nos dicen, ¿no?, en la tensión superficial aparecen las fuerzas no compensadas. Por ejemplo, esta fuerza que va hacia abajo, que lo está trayendo otra molécula que se encuentra más abajo que él, no va a ser compensada con la molécula con una fuerza que va hacia arriba, ¿no? ¿Y dónde ocurre ello? Ocurre en la superficie del líquido, ¿no? Y aquí está el gráfico, chicos, aquí está el gráfico, como puedes observar. Justo de lo que te estaba comentando. Entonces, es importante también reconocer su unidad. Su unidad de la tensión superficial, que lo vamos a representar en los problemas con este simboloreo, es Newton por metro. ¿Sí? Newton por metro. Esa es la unidad de la tensión superficial. Mira, aquí lo que te mencionaba. Las fuerzas unen las moléculas de agua, sí, pero no hay una fuerza no compensada que está direccionada hacia abajo. Y aquí cada molécula está rodeada por otras y las fuerzas no están compensadas ahí, ¿no? Como se observa. Muy bien. Dicho esto, chicos, vamos a ver las consecuencias de esta propiedad. Hay consecuencias.
Y las consecuencias es lo que te estaba comentando. Mira, está relacionado con la formación de espuma, burbujas y pompas de jabón, como se puede observar aquí. ¿Debido a qué ocurre la formación de burbujas? Debido a que los líquidos presentan la propiedad de tensión superficial. Debido a esta propiedad también se forman gotas esféricas y se trata de tener una menor área superficial. Por ejemplo, lo que ocurre con el mercurio, ¿no? Una gota de mercurio es totalmente esférica. Una gota de agua es casi esférica, ¿no? De esta forma, como podemos observar. Y conociendo la forma de la gota, podemos decir quién tiene mayor tensión superficial. Va a tener mayor tensión superficial aquella que tenga una forma más aproximada a una esfera. ¿Correcto? Aquella que tenga una gota con forma más aproximada a una esfera, que sería en este caso el mercurio, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dice? La formación de una película elástica, aquí está, una película elástica, sobre líquido que permite que pequeños objetos queden suspendidos, ¿no? O insectos. Explica también, dice, por qué las plantas y árboles pueden llevar agua hasta lo más alto de sus ramas, y eso es debido a que presentan capilares, y los capilares van a ser tubos muy, muy, muy finos que va a poder desplazarse el líquido que está bajo tierra hacia toda la superficie, hojas, mediante estos capilares, ¿no? Entonces, gracias a ello, existe pues la acción del agua mediante sus raíces hacia todo el cuerpo de este vegetal o esta planta. También permite explicar por qué una tela normal se moja, dice, y una no, y no se moja una que es impermeable, ¿no? ¿Han escuchado acerca de las telas impermeables? Claro que sí. Esas telas o esos vestidos o vestuarios, ropa, que son especialmente para la lluvia, ¿no? Que tú vas caminando bajo la lluvia sin un paraguas y pues no se moja, no se moja. ¿Y eso es debido a qué? Debido a que una tela impermeable presenta poros bien pequeñitos que no dejan pasar las gotas de agua. Ajá. En cambio, una tela normal más grandes, y si deja pasar las gotas de agua y por lo tanto se moja. Es un proceso físico nada más. Perfecto. ¿Cómo vamos hasta ahí, gente? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta que tengan con respecto a esta primera propiedad? Porque ahora vamos a ver con qué podemos relacionar a esta propiedad, ¿no? ¿Cómo varía esta propiedad? ¿Qué pasa? ¿Quién tiene mayor tensión superficial? ¿Agua fría, agua caliente? ¿O quién tiene mayor tensión superficial? ¿Una sustancia polar o una sustancia apolar? ¿No? Ah, ¿qué te estoy tratando de decir? Te estoy tratando de decir que la tensión superficial varía con estos 5 puntos. Atento aquí. Estos 5 puntos hacen que la tensión superficial varíe. Primer punto, uno de los más importantes, la temperatura. Que dice, a mayor temperatura, menor tensión superficial. ¿Qué quiere decir ello? Quiere decir que la tensión superficial es inversamente proporcional con la temperatura. A medida que un cuerpo líquido presente mayor temperatura, entonces va a presentar menor tensión superficial. Va a ser más fácil romper esa película que está en la superficie del líquido. Listo, ¿qué más nos dice? También puede variar con respecto a la estructura y tamaño de la molécula. La tensión superficial dice depende de ello.
Generalmente hablando, va a depender entonces del tamaño de la molécula. Por ejemplo, si tú tienes un hidrocarburo, y lineal, vamos a colocar aquí lineal para ser más exactos. El que tiene más carbonos tiene más tamaños. Y el que tiene más carbonos entonces va a presentar mayor tensión superficial. De eso se trata. De la estructura y del tamaño. Aquí te he hablado del tamaño nada más. Luego tal vez en un ejercicio podamos ver acerca de la estructura. ¿Correcto? ¿Quién presentará mayor tensión superficial? Aquel isómero que presenta 5 carbonos o 4 carbonos de manera lineal, o aquel isómero que es ramificado pero también tiene 4 carbonos. ¿Dónde va a haber una mayor interacción de fuerzas intermoleculares? Lo han visto en el tema de fuerzas intermoleculares y es justamente a ello que también depende, aquí lo vamos a ver, que también depende o varía la tensión superficial con respecto a las fuerzas intermoleculares. Mira lo que dice aquí. Mientras más intensa fuerza intermolecular, mayor es la tensión superficial. Mientras más intensa es la fuerza intermolecular, mayor va a ser la tensión superficial. Entonces, ¿qué quiere decir ello, chicos? ¿Qué quiere decir? Que si yo relaciono la intensidad de las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Las fuerzas intermoleculares es directamente proporcional ¿con qué? Con la tensión superficial. También dice que va a variar con respecto a las sustancias tensoactivas. Las sustancias, por ejemplo, jabones o detergentes. ¿Qué hace el jabón? ¿Qué hace el detergente cuando se sumerge o se disuelve en el agua? Bueno, va a disminuir la tensión superficial. Estas sustancias, jabones o detergentes, disminuyen la tensión superficial de los líquidos como el agua. ¿Sí? Sus tensoactivas disminuyen la tensión superficial. ¿Y qué hace una sal? Por ejemplo, le echas cloruro de sodio al agua y ahora tienes salmuera. ¿Qué hace una sal? Una sal aumenta la tensión superficial de los líquidos. ¿Eso qué quiere decir? Que la salmuera, a una misma cantidad con agua, comparándolos en diferentes recipientes a un mismo volumen, pues va a presentar una mayor tensión superficial la salmuera que el agua. ¿Por qué? Porque la salmuera tiene una sal. ¿Estamos? ¿Qué tenemos por aquí? Un ejemplo, ¿no? Mira, una tablita te he colocado por aquí. La tablita dice así. La tensión superficial del agua a diferente temperatura. ¿Qué observas? Que la temperatura a medida que va aumentando, ¿qué sucede con la tensión superficial? ¿Aumenta o disminuye, gente? A medida que la temperatura va aumentando, la tensión superficial va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque son inversamente proporcionales. Oye, amiguito, ¿tú sabes a qué temperatura hierve el agua? ¿Qué temperatura hierve el agua? El agua está hirviendo a una temperatura, hablamos de una presión pues normal, ¿no? Claro, porque puede hervir a cualquier temperatura dependiendo de la presión y otros factores externos. Bueno, pero desde el colegio nos han dicho que hierve así. Ya, 100 grados Celsius por aquí. Entonces, a 100 grados Celsius, que es su temperatura de, porque a esa temperatura hierve, ahora vamos a hablar de este concepto también. A esta temperatura, la tensión superficial toma su valor mínimo o su valor máximo. ¿Qué dices tú? A esa temperatura, porque luego ya va a pasar a ser vapor y ya no puedes medir tensión superficial. A esa temperatura, a 100 grados Celsius, la tensión, ¿qué valor toma? ¿El mínimo o el máximo? El valor mínimo va a tomar. ¿No ves que a medida que está aumentando la temperatura, aumenta? Entonces, la tensión superficial va a ir disminuyendo, ¿cierto? ¿No?
Entonces por ahí he visto una proposición de este tipo. Por eso lo coloco por aquí. No te olvides, tensión superficial, temperatura inversamente proporcionales. Ya está. Sigamos. Y aquí está pues el gráfico, ¿no? Lo he colocado en Excel, colocas estos datos en Excel y obtienes una pendiente, ¿no? Una pendiente negativa. Y eso es debido a que la tensión y temperatura, vuelvo a repetir, son inversamente proporcionales. Muy bien. Hablemos ahora de capilaridad. Que la capilaridad es una consecuencia o está relacionado con la tensión superficial. ¿Cómo se define capilaridad, chicos? Dice, es un fenómeno por el cual un líquido asciende por estrechos tubos capilares. Es un fenómeno por el cual un líquido asciende por estrechos tubos capilares. O sea, gracias a la capilaridad que presentan los líquidos, pues ascienden. Pero veamos a continuación qué sucede. Hay líquidos que ascienden, hay líquidos que descienden. A ver, veamos, mira, por ejemplo, si tú colocas por aquí, si tú colocas agüita por aquí, ¿no? Agüita, agüita. Y por aquí colocas un tubito. Entonces tú sabes que como el agua es un fluido, como el agua es un fluido, como el agua es un fluido, va a estar por aquí y va a entrar por parte del tubo. Entonces, ¿qué va a suceder con el agua? El agua va a ascender. Vas a observar que en el tubito, realizar en casa, no hay problema, en esta cañita, el líquido al cual estamos denominando agua asciende. Pero aparte de que asciende, tú vas a observar algo interesante. Aparte de que asciende, tú vas a observar algo interesante. Vas a observar que aquí, de donde está la manito, aquí en la superficie del líquido, este menisco, al cual se le denomina menisco, ¿no? Este menisco es cóncavo. Este menisco es cóncavo. Oye, profe, ¿por qué es cóncavo el menisco? Eso se debe, este de aquí, mira esta forma, es cóncavo. ¿Esto a qué se debe? Se debe, pero para que lo observes tienes que verlo de manera horizontal, ¿no? No es observar de arriba, sino de manera horizontal. Este menisco es cóncavo debido a que aquí las fuerzas de cohesión entre sus moléculas, o sea, de atracción en sus moléculas, esta fuerza de cohesión, tienen o son menores a las fuerzas de adhesión que presentan estas moléculas con la superficie de este tubo de vidrio. Recuerda que el vidrio es sílice, ¿no? Y contiene óxido de silicio. Así que por ahí también gobiernan fuerzas intermoleculares. Entonces, ¿dónde hay una mayor atracción? Entre la superficie y molécula. Aquí. La fuerza de adhesión es mayor que la fuerza de cohesión. Por eso se forma ese menisco cóncavo, ¿no? Ese menisco cóncavo. Oye, pero ¿qué sucede con otro líquido? Mira, ahora vamos a colocar otro líquido. El líquido que voy a colocar es mercurio. Y tú colocas mercurio, por aquí, mira, tú colocas mercurio y aquí colocas el tubito. El mercurio lo que va a suceder es que también, ¿no? También al ser un líquido se desplaza, pero no va a ascender, sino aquí va a quedar, aquí nada más. Pero mira lo que sucede aquí, campeón, mira lo que sucede. Ya no es un menisco cóncavo, ahora formado. ¿Qué forma tiene ahora? Si no es cóncavo, ¿qué es, gente? Si no es cóncavo, ¿qué es? Este menisco es convexo, muy bien, convexo. Y mira, y tiene una altura negativa, ¿no? De lo que está la superficie del líquido. Ahora, tú dirás, profe, ¿por qué? ¿Por qué ahora tiene un menisco convexo? Explíquemelo. Bueno, te explico.
Tú sabes que el agua presenta interacciones o fuerzas intermoleculares de puente hidrógeno como la más predominante, ¿sí o no? Pero, no, perdón, y el agua, falta algo aquí, y el agua al presentar fuerzas intermoleculares y el vidrio también fuerzas intermoleculares, pues hay adhesión entre ellos. Pero el mercurio o los átomos de mercurio, chicos, no se atraen por fuerzas intermoleculares. ¿Qué interacción hay entre los átomos de mercurio, gente? ¿Qué interacción hay entre átomos de mercurio? ¿No es una interacción de enlace metálico, ya que es un metal líquido? ¿Sí o no? ¿Existe enlace metálico? Ahí sí o no. Y tú sabes que un enlace interatómico como el metálico, tú sabes que un enlace interatómico como el metálico es mucho más fuerte que, que una fuerza intermolecular. Entonces el vidrio no va a presentar ninguna fuerza de atracción con los átomos de mercurio, porque los átomos de mercurio no se atraen mediante fuerzas intermoleculares. Entonces aquí va a haber una atracción fuerte entre átomos de mercurio y casi nada de interacción entre estos átomos y el tubo capilar que se encuentra ahí, por eso no asciende también. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? La fuerza de adherencia es menor que la fuerza de cohesión. La fuerza de cohesión se da mediante el enlace metálico. Entonces, no hay adherencia, mira. Y por no haber adherencia, no ocurre este proceso de ascendencia mediante este tubo capilar. Entonces, todo se puede explicar con respecto a los temas que ustedes han visto anteriormente, ¿no? Como fuerzas intermoleculares. Y ahí está, ¿no? Agua en vidrio, menisco cóncavo. Mercurio en vidrio, menisco convexo. Les traje un video. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo por aquí. A ver, a ver, a ver. Tin, tin, tin. Atentos, ¿ah? Se ve el video, chicos? Confirmen. O si no lo harán. ¿Se podrá andar? No, no se puede, ¿no? Hola, Lucas. Sí se ve, ¿no? Está perfecto. Milhouse ofrece productos. Mira, ¿por qué es importante la capilaridad? Lucas Milhouse ofrece productos y servicios para ensambles de soldadura fuerte. Frecuentemente mencionamos la importancia del efecto capilar en el proceso de soldadura fuerte. Este efecto atrae la aleación fundida hacia la unión entre dos piezas metálicas. Pero, ¿qué es exactamente el efecto capilar? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los factores que inhiben su efecto? El día de hoy vamos a enfocarnos en el fenómeno científico del efecto capilar. La capilaridad es la capacidad de un líquido para fluir en espacios reducidos sin la ayuda de y en oposición a fuerzas externas como la gravedad. Ahora vamos a hacer un experimento que muestre el efecto capilar correcto. Tenemos dos platos de vidrio con casas de igual tamaño, 1,5 milésimas de pulgada, insertadas encima y debajo. Esto nos proporciona un espacio ideal para que ocurra el efecto capilar. Ahora veamos lo que sucede cuando sumergimos el fondo en una bandeja con líquido. Como puede ver, el líquido es atraído suavemente por la capilaridad para llenar el espacio libre entero entre los platos. Este es el valor de un espacio libre uniforme y reducido para una capilaridad exitosa durante la soldadura fuerte. A continuación demostraremos lo que sucede cuando no tenemos un espacio libre, uniforme y apropiado. Estos platos están separados por una calza de 1,5 milímetros en el lado inferior y una calza más gruesa de 15 milésimas en el lado superior. Ahora, cuando insertamos los platos en la bandeja, vemos que el líquido solo puede subir en parte. El efecto capilar atraerá el líquido únicamente hasta el punto donde el espacio libre es de 5 a 6 milésimas de pulgada. Luego la abertura se hace más grande y la capilaridad no puede ocurrir. Recuerde, en nuestra primera demostración, el líquido llenó la abertura entre los platos completamente porque el espacio era uniforme, de modo que la capilaridad pudo funcionar. Para nuestro siguiente experimento, tenemos platos de vidrio separados con calzas que representan un espacio libre uniforme ideal de 1,5 milésimas de pulgada, pero las superficies internas del vidrio se han marcado con huellas digitales grasosas. Cuando insertamos estos platos en la bandeja, el líquido sube para llenar la abertura. No obstante, deja huecos donde las superficies grasosas interfieren con la capilaridad.
Si esto fuera una unión de soldadura, no sería una soldadura sólida. Con esto podemos entender varios principios relacionados a la capilaridad y la soldadura fuerte. Primero, las aberturas de las uniones deben ser correctas y de tamaño uniforme para que pueda ocurrir la capilaridad. La variación en el espacio afectará el éxito de su operación de soldadura fuerte debido a que se comprometerá la capilaridad. Segundo, la limpieza cuenta en la soldadura fuerte. Las piezas que no estén limpias apropiadamente pueden tener grasa u otros residuos, los cuales impedirán el proceso de capilaridad. El efecto capilar satisfactorio, el proceso que permite que las aleaciones fluyan hacia la unión de dos piezas metálicas, es crucial para una soldadura fuerte exitosa. Para más información, visite nuestro sitio web o contacte a un representante. ¿Qué tal, chicos? Interesante, ¿no? Entonces, con ello, podemos concluir en lo siguiente, lo que hemos visto. La acción capilar consiste en el ascenso del nivel líquido en un tubo muy estrecho, ¿no? Entonces, este efecto es consecuencia, dice, del enfrentamiento entre las fuerzas de cohesión y las fuerzas de adhesión. Fuerzas de cohesión, fuerzas de adhesión. Entre el líquido y la pared del recipiente, ¿no? Para que ascienda el líquido, ¿qué fuerza debe ser mayor, chicos? Para que ascienda el líquido, ¿qué fuerza debe ser mayor? ¿Quién debe predominar? Debe predominar la fuerza de adhesión, ¿no? La fuerza de adhesión entre pared de recipiente y el líquido, ¿no? La fuerza de adhesión. Más clara está, ¿no? Y ahora, siguiendo con las propiedades de los líquidos, vamos ahora a la siguiente. Viscosidad. Chicos, ¿solo los líquidos presentan viscosidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? ¿Los líquidos son los únicos que presentan viscosidad? ¿O en qué estado se podría presentar la viscosidad? No, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿El sólido o el gaseoso? Los gases, ¿no? Los gases también presentan viscosidad. ¿Y por qué? Porque la viscosidad está relacionado inversamente con lo que es fluir. Y si está relacionado con lo que es fluir, entonces es una propiedad para fluidos, ¿no? Especialmente para los líquidos, pero también para los gases. No solo para líquidos, sino también para gases. ¿Y qué es viscosidad? Viscosidad es la resistencia que tiene un líquido por fluir. Así de sencillo. Por ejemplo, ¿no? La miel fluye muy lentamente. El agua y la gasolina fluyen fácilmente. De ahí podemos decir que la miel es más viscosa que el agua y la gasolina. ¿Por qué? Porque tiene mayor resistencia a fluir. De ahí el término de viscosidad. Entonces, por aquí, este va a ser el símbolo con el que vamos a trabajar la viscosidad en los ejercicios, está griego. Debemos conocer su unidad también. Su unidad según el Sistema Internacional de la Viscosidad es kilogramo por centímetro metro o también newton segundo por metro cuadrado. ¿Correcto? Tenemos un video también por aquí para dar más enfoque a la viscosidad. Está en inglés, pero ustedes saben inglés, ¿no? A ver. Ya, ¿de qué producto se va a medir la viscosidad? A ver, bueno, vamos a tener un tubo graduado, ¿sí? Y dentro de los productos, este de aquí es aceite vegetal, ¿no? Aceite de motor. Este me parece que es jabón para platos, ¿no? Jabón para platos. Este de aquí es miel. ¿Y este de aquí qué, chicos? Este de aquí. Ahí volé. Ese de ahí, ¿qué es, chicos? Ese de ahí es jarabe, ¿no?
jarabe, chicos, no jarabe. Entonces vamos a medir la viscosidad. Es muy sencillo medir la viscosidad de los líquidos, miren. Aquí en esta imagen ya se puede observar, ¿no? Que la miel es más viscosa que el jarabe, ella a su vez más viscosa que el jabón para platos, y está más viscosa que el aceite de motor, y el aceite de motor más viscoso pues que el aceite vegetal. No estamos midiendo densidad, porque si hubiéramos medido densidad por aquí, simplemente diríamos que la canica es más densa pues que los líquidos que están aquí. Pero si observamos con la velocidad que ellos están bajando, vamos a medir la viscosidad. Correcto, viscosidad. Bien, sigamos entonces, sigamos. Entonces, cuanto mayor es la viscosidad de un líquido, fluye más lentamente, ¿no? El más viscoso sería el último que está por aquí, ¿no? Y también te dice que la viscosidad de los líquidos disminuye ligeramente con la temperatura. La viscosidad de los líquidos disminuye ligeramente con la temperatura. ¿Qué te está diciendo entonces? Que la viscosidad es inversamente proporcional con la temperatura. La temperatura permite que fluyan más rápido los líquidos, ¿no? Y para ello se puede hacer una experiencia por aquí de este tipo. Tenemos miel a 50 grados Fahrenheit y miel a 100 grados Fahrenheit. Como has podido observar, el que está a mayor temperatura, la canica está yendo más rápido hacia la parte de abajo, ¿no? Pues ahí se puede ver cómo varía la viscosidad con respecto a la temperatura, ¿no? De manera inversa. Listo. Vamos a ver entonces cuáles son los 3 factores que afectan la variación de la viscosidad. Veamos. Temperatura, el tamaño, la estructura de las moléculas y las fuerzas intermoleculares. Con la temperatura dice, la viscosidad de los líquidos disminuye ligeramente con la temperatura, ya lo hemos enunciado. La estructura, tamaño de una molécula, dice. Generalmente, a mayor masa molar o linealidad de la molécula, tiene mayor viscosidad, ¿no? O sea, un hidrocarburo, si hablamos de hidrocarburos, que son las preguntas más frecuentes, que tiene más carbonos, un hidrocarburo que tiene más carbonos, es aquel que va a presentar una mayor viscosidad, ¿no? Está relacionado con el tamaño de una molécula. A mayor tamaño del hidrocarburo, más viscoso es. ¿Qué más tenemos? Fuerzas intermoleculares. Mientras más intensas son las fuerzas intermoleculares, menor es la viscosidad, dice, ¿no?
Mientras más intensa es la fuerza intermolecular, menor va a ser la viscosidad. Oye, no existe relación directa, dicen, no existe relación directa o inversa entre la densidad y la viscosidad, ¿no? No hay esa relación entre estas dos propiedades físicas. Ahora, por ejemplo, les he colocado aquí, chicos, un cuadrito de los hidrocarburos desde el N-hexano al N-decano. N porque son lineales. Podemos observar sus valores aquí. Y con respecto a sus valores de la viscosidad que están en CP, que significa centipoinson, que también se puede medir en esta unidad con respecto a otro sistema, ya no al internacional. Observamos que a medida que el hidrocarburo es más grande, presenta mayor viscosidad, ¿no? A medida que el hidrocarburo es más pequeño, presenta una menor viscosidad. Podemos también hacer un cuadro con respecto a la temperatura y la viscosidad. A mayor temperatura, la viscosidad pues es menor. Mira. Aumentando la temperatura, va a ir disminuyendo la viscosidad. Por eso en la gráfica, con respecto a este cuadro, esta gráfica presenta pendiente pues negativa, ¿no? Bien, ya tenemos ahora conocido la propiedad también de viscosidad. ¿Qué falta, chicos? ¿Qué falta? Falta por aquí conocer punto de ebullición y presión de vapor. Y con eso ya podemos ir a los ejercicios. ¿Ah? A ver, ¿qué dice por aquí? Evaporación. ¿Qué es la evaporación? Muchos piensan que evaporación es igual a ebullición. No. Son dos términos distintos. Chicos, ¿ustedes se acuerdan cómo se llamaba el cambio de estado de líquido a vapor? El cambio de estado de líquido a vapor se llama vaporización, ¿sí o no? Y dentro de lo que es vaporización, te está indicando que el líquido se convierte en vapor. Pero seguramente te habrán mencionado que hay tres formas de que un líquido se vaporice. ¿Cuáles son estas tres formas? Una de ellas es la denominada evaporación, la otra es la ebullición. ¿Y cuál es esta última? Que por ejemplo el alcohol, la acetona, son líquidos que se vaporizan muy fácilmente. Que tú lo dejas abierto y al día siguiente pues ya no encuentras nada o casi nada. Claro, faltaría la volatilización. Claro que sí, eso, la volatilización es una vaporización violenta, ¿no? Que presentan algunos líquidos a los cuales se les denomina volátiles, ¿no? Ahí está. Vamos a alzar el ventilador. Listo. Entonces, chicos, ¿qué es evaporación? La evaporación, dice, es el proceso por el cual una sustancia pasa de estado líquido a estado gaseoso por debajo de la temperatura a la que ebulle. ¿A qué temperatura ebulle el agua? Nosotros sabemos que el agua ebulle a 100 grados Celsius. Pero el agua se evapora a una temperatura menor a 100. ¿Por qué? Porque la evaporación no sucede en todo el cuerpo líquido. No. La evaporación no sucede en todo el cuerpo líquido. Por ejemplo, tú sales de tu casa, vas a regar tu vereda, echas un balde de agua, lo trapeas y queda mojado la vereda, ¿no? Regresas a casa, sales de nuevo y observas que ya está seco. ¿Qué ha ocurrido ahí? Ha ocurrido la evaporación. Porque no vamos a mencionar que la temperatura haya llegado a 100 grados Celsius, jamás, ¿no? La temperatura ambiente está en 20, en 25, en verano 25, 26, ya 30 grados, pero 100 no va a llegar. Entonces ahí está evaporado. Entonces,
¿Qué partículas, qué moléculas son las que se evaporan? Las moléculas que se evaporan son las que están en la superficie. Sí, las que están en la superficie son las que se van a evaporar. Algunas de ellas van a salir de esta superficie, de esta película, y van a estar en estado gaseoso. Eso es evaporación. El otro que tú conoces, que es muy común, que cuando tú tienes un recipiente con agua, y por aquí colocas un mechero y lo estás calentando, y todo este líquido empieza a burbujear, todo el líquido, porque se da en todo el líquido, a eso sí se le denomina ebullición. Es otra forma de vaporizar, ebullición. ¿Correcto? Entonces, es distinto a lo que es ebullición, no ocurre a la temperatura de ebullición, sino a una temperatura menor a ella. Entonces, por aquí dice, la evaporación puede ocurrir a cualquier temperatura y la ebullición solo ocurre por encima de su punto de ebullición. Punto de ebullición del agua, 100 grados Celsius. Pasa 100 grados Celsius, sí, se está ebulliendo todo, ¿no? De 100 a más. Entonces, mira por aquí. También podemos recordar el término de que es volatilidad. La volatilidad es un proceso de vaporización violenta que varía con la temperatura. Tenemos 3 recipientes cerrados, ¿no? Uno a 10 grados Celsius, otro a 20, cerrado, y otro a 30 grados Celsius. ¿Qué se observa? A 10 grados Celsius no se ha formado ningún vapor, ninguna molécula en forma de vapor, todo está en líquido. Pero aumento la temperatura a 20 grados Celsius. Hay algunas moléculas que se han transformado de líquido a vapor. Atento aquí, de líquido a vapor. Pero como este vapor se encuentra en un sistema cerrado, van a colisionar entre ellas, van a chocar entre ellas, perdiendo energía y volviendo nuevamente a estado líquido. Y al volver a estado líquido genera una fuerza. Y al generar una fuerza genera una presión. A esa presión se le denomina presión de vapor. Volvemos por aquí. Aumentamos la temperatura a 30 grados Celsius, vamos a encontrar más moléculas en forma de vapor. ¿Eso qué quiere decir? Que estas moléculas que están formadas ya en vapor, nuevamente al colisionar van a perder energía. Y al perder energía van a transformarse nuevamente en líquido, generando una fuerza, una presión a la cual se denomina presión de vapor de líquido. Profe, entonces cuando hay un equilibrio entre líquido y vapor, existe la denominada propiedad denominada presión de vapor. Creo que dije 2 veces denominada, ¿no? Ya, bueno, presión de vapor. Así se define lo que es presión de vapor. Y por eso vamos a ver por aquí qué significa. Es la presión que ejerce el vapor de un líquido en equilibrio con él, a una cierta temperatura, ¿no? O sea, a cualquier temperatura hay una presión de vapor y por ahí ya podemos deducir cómo varía con respecto a la temperatura. A mayor temperatura va a haber una mayor presión de vapor de este líquido. La presión de vapor se mide cuando se ha alcanzado el equilibrio dinámico entre lo que es la velocidad de evaporación y la velocidad de condensación. ¿Cuándo se mide? Cuando hay equilibrio entre líquido y vapor. Cuando a la misma velocidad las moléculas líquidas se transforman en vapor y a esta misma velocidad las moléculas de vapor se están transformando en moléculas líquidas. Cuando ocurre este equilibrio, podemos deducir cuánto vale la presión de vapor, ¿no? Que ofrece a este líquido. Chicos, entonces, por aquí dice también, la presión de vapor depende de la temperatura. A mayor temperatura será mayor la presión de vapor, ¿no?
A una mayor temperatura, chicos, la presión de vapor será mayor porque va a haber más moléculas en forma de vapor y van a presionar, van a ejercer una fuerza a este líquido, ¿no? Cuando se encuentren, obviamente, en un sistema cerrado, en un equilibrio dinámico. Pero eso ¿qué quiere decir también? Que no se trata de que es una propiedad extensiva, no, no, no. La presión de vapor es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de líquido que pueda tener, ¿no? ¿De qué depende? De la temperatura, más no de la cantidad de materia. Por eso es que la presión de vapor es una propiedad intensiva. Entonces, por aquí se puede observar que cuando hay una mayor temperatura, hay una mayor presión de vapor, ¿no? Cuando hay una menor temperatura, hay menos vapor, por lo tanto, menor presión de este. ¿Y qué sucede con las fuerzas intermoleculares, gente? Sucede lo siguiente. A mayor fuerzas intermoleculares, menor va a ser la presión de vapor. Profe, ¿cómo es eso? Chicos, si hay más fuerza, si hay una mayor intensidad de las fuerzas intermoleculares, va a ser más difícil que se desuna, que se desaten, que sean como moléculas en fase vapor a estas moléculas líquidas. ¿Por qué? Porque están unidas, atraídas con una mayor intensidad. Entonces va a ser difícil que se rompa esta intensidad y obvio algunas se van a romper y solamente va a haber algunas moléculas en fase vapor y eso hace que la presión de vapor sea menor. Entonces si nosotros comparamos una sustancia donde solamente presenta interacción fuerzas de Lorentz y otra sustancia donde presenta enlace puente de hidrógeno, esta que presenta fuerzas del hondo va a presentar una mayor presión de vapor. ¿Por qué? Porque la intensidad de su fuerza es menor. La del hondo es menor que la de enlace puente de hidrógeno. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ya, ¿qué propiedades hemos visto, chicos? ¿Qué propiedades hemos visto? Hemos visto por aquí, a ver, tensión superficial. Hemos visto también capilaridad, viscosidad. Por aquí también presión de vapor. Bueno, evaporación para poder entender lo que es presión de vapor. Y ahora, como última propiedad, punto de ebullición. Chicos, el punto de ebullición es la temperatura a la cual ebulle un líquido a cierta presión, ¿no? Esta presión de vapor de líquido debe igualarse a la presión externa para poder medir la temperatura de ebullición. O sea, esta presión de vapor se iguala con la presión externa, que generalmente en los ejercicios es de una atmósfera, y al igualarse se mide la temperatura de ebullición. Entonces, no confundir evaporación con ebullición. La evaporación se da a una temperatura menor a la de ebullición. En la evaporación, la presión de vapor es menor que la presión externa. ¿Sí? Porque solamente interactúan pues las moléculas que están en la superficie. Una parte de este líquido. En cambio, en la ebullición, que actúa en todo el sistema, en todo el cuerpo líquido, es homogéneo en todas partes, está ocurriendo, para que ocurra ebullición, la presión de vapor se iguala a la presión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si hablamos de un punto de ebullición normal, te está diciendo que un líquido está ebulliendo a condiciones normales. Dice, se alcanza cuando la presión de vapor de líquido es igual a la presión externa de una atmósfera. Tú recordarás que dentro de las condiciones normales la presión es de una atmósfera, ¿sí?
Entonces, cuando la presión de vapor del líquido es igual a la presión externa y es igual a una atmósfera, que esto equivale a 760 milímetros de mercurio, estamos hablando del punto de ebullición normal. Para que ebulla, necesita calentarse. ¿Para qué se calienta? Para que las moléculas de fase vapor generen una presión de vapor igual a la presión externa. En caso normal, una atmósfera. Recuerda entonces lo que te acabo de mencionar, que la ebullición ocurre en todo el líquido, en todo el cuerpo líquido. ¿Cómo varía la temperatura de ebullición? 4 factores. Tipo de sustancia. Depende del tipo de sustancia. Si es iónica, molecular o metálica. ¿Sí? Depende del tipo de sustancia. ¿También de qué depende? De las fuerzas intermoleculares. Si las fuerzas intermoleculares son intensas, son de mayor intensidad, entonces mayor valor de ebullición. ¿Por qué? Porque va a demorar que ebulla, porque va a demorar que se rompan las fuerzas intermoleculares de este líquido. A mayor intensidad de las fuerzas intermoleculares, entonces va a ser mayor el punto de ebullición. ¿Sí? Dentro de lo que es también el factor de tensión superficial. Si un líquido presenta una mayor tensión superficial, genera un mayor punto de ebullición. Recuerda que la tensión superficial, ¿dónde se da? ¿En qué parte del líquido se da? En la superficie. Entonces, para que puedan despegarse, desconectarse y que no haya una cohesión entre sus moléculas de la superficie, ¿sí? Va a tener que romper esta tensión superficial. Y si la tensión superficial es grande, es de un valor grande, entonces los líquidos demorarán más en llegar al punto de ebullición, ¿no? Va a ser mayor esta temperatura. Y la presión de vapor dice, a mayor presión de vapor, el líquido o los líquidos presentan menor punto de ebullición. ¿Por qué? Porque si la presión de vapor es muy grande, entonces, si la presión de vapor es alta, rápidamente va a llegar a la presión externa. Entonces, si llega rápidamente a la presión externa a igualarse, entonces, pues presentará menor punto de ebullición. La presión de vapor, no lo olvides, está relacionado inversamente con la presión de vapor. Listo, chicos, con eso nos vamos a los ejercicios que, por cierto, me parece que ya los estás resolviendo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí mientras abro el archivo por aquí? A ver. O pregunto yo. Ajá. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si le echo detergente al agua? ¿La tensión superficial aumenta o disminuye? Sucede si le echo detergente al agua. Más o menos, jugamos con más o menos, me parece, para ir viendo por ahí harto, ¿eh? Si yo le echo detergente, jabón al agua, ¿qué sucede, gente? ¿La tensión superficial aumenta o disminuye? Disminuye la tensión superficial, chicos. ¿Cuándo aumenta? Si le echo una sal, ¿no? Si le echas una sal, va a aumentar. Clave para tus ejercicios, ¿ah? Otra. Chicos, si la tensión superficial... No. Vamos con otro. Si las fuerzas intermoleculares son muy intensas, muy fuertes, ¿qué sucede con
La viscosidad aumenta o disminuye a mayor intensidad de las fuerzas intermoleculares. La viscosidad aumenta o disminuye. A ver. Si las fuerzas intermoleculares son intensas, la viscosidad aumenta o disminuye, gente. Muy bien, ¿no? Perfecto. Chicos, ¿cómo es la presión de vapor con la temperatura de ebullición? ¿Cómo es la presión de vapor con la temperatura de ebullición? Inverso directamente proporcionales. Inversa o directamente proporcionales. Y B, eso es. Muy bien, está muy bien. Yo creo que podemos hacer los ejercicios al toque porque están para marcar nomás, ¿no? Ahora te comparto. A ver. La 1, chicos, la 1. ¿Cuál marcamos? Al igual que los gases, dice, los líquidos son fluidos. La 1 en romanos es verdadero, ¿no? Verdadero. Debido a que fluyen, debido a que su fuerza de atracción o el promedio de las fuerzas de atracción es homogéneo, son iguales a las fuerzas de repulsión. Ahí está. ¿Qué más nos dice? Las 2. A ver, ¿cuál han marcado? ¿Cuál han marcado? No me han dicho clave todavía. Vamos al siguiente, entonces. Al trasladar de un recipiente a otro fácilmente, cambia su densidad a pensar que la temperatura no cambia, dice. A ver, cuando yo transporto un líquido de un recipiente a otro, ¿qué cambia? ¿Qué es lo que cambia nada más cuando yo transporto un líquido de un recipiente a otro? ¿Qué es lo que cambia, gente? Cambia solamente la forma. ¿Cómo va a cambiar la densidad? Chicos, para que cambie la densidad debe haber un cambio de temperatura, ¿sí? No una, eh, un transporte de un material de un recipiente a otro. No. Esto solamente hay cambio de forma. Entonces la 2 se recontrafalsa, pues, ¿no? Y la 3, ¿qué dice? La 3, a temperatura ambiental puede ser un compuesto iónico o covalente. Los líquidos pueden... Chicos, ¿qué pasa si yo hablo de un compuesto iónico? Un compuesto iónico a temperatura ambiente, ¿cómo son? Un compuesto iónico a temperatura ambiente, ¿cómo son? ¿Sólidos, líquidos o gaseosos? Son solamente sólidos, ¿sí o no? Si no existe compuesto iónico a temperatura ambiente líquido, ¿ah? Profe, pero yo no puedo pasar a líquido, claro. El cloruro de sodio, por ejemplo, es un compuesto iónico. En temperatura ambiente está en estado sólido. Oye, ¿tú lo puedes pasar a estado líquido? Sí, pero para eso se necesita una temperatura pues más de 801 grados Celsius. Y ya no sería la de la temperatura ambiente. Recordar el capítulo del enlace iónico, donde te dice que a temperatura ambiente los compuestos iónicos son sólidos. Por eso es que esta última es falsa, se marca, uy, la C de casa, ¿no? Casita se marca, solo uno, ¿no? Casita, corazón. Chicos, vamos con la 2. Todo es teórico aquí, hemos hablado bastante de estas propiedades. Vamos con la 1 en romanos. ¿Cómo es la 1 en romanos, gente? Para el líquido, sus moléculas poseen movimiento de traslación, verdadero o falso, chicos.
Los líquidos se trasladan de un recipiente a otro, verdadero o falso. ¿Son fluidos? Sí, son fluidos, no es fluido. Y al ser un fluido, entonces ocurre la traslación. Es correcto, verdadero, se traslada. Desplazamiento leve, ¿no? Muy bien, es un fluido nada más. La 2, ¿qué dice? Poseen una entropía menor que los gases, pero mayor que los sólidos. No hemos hablado de entropía, ¿no? A ver, ¿qué es entropía? ¿Alguien sabe qué es entropía? A ver, vamos a colocar aquí su definición, si no conocen este término. Entropía, cuando yo digo entropía, es un término físico-químico que me define el desorden molecular. ¿Dónde va a haber un mayor desorden molecular, gente? ¿Quién va a tener un mayor desorden molecular? O sea, sus moléculas, ¿dónde van a estar más desordenadas? ¿En un gas, en un líquido o en un sólido? ¿Dónde están más desordenadas? En un gas, pues, ¿no? En un gas hay grandes distancias intermoleculares. Hay una gran energía cinética entre sus moléculas, las cuales, uy, recipiente cerrado, voy a colocar aquí, como pude colocar abierto, no. A ver, ahí está, ¿no? Por aquí las moléculas se van a ir desplazando a grandes velocidades, ya que un gas presenta alta energía cinética. ¿Sí? Entonces va a haber un desorden molecular. Un desorden molecular. Listo. En cambio, en el líquido, si bien es cierto, en el líquido, donde hay un equilibrio de fuerzas, por así decirlo, en promedio, entonces se van a desplazar, pero lentamente, ¿no? Se van a desplazar lentamente, entonces por aquí, por eso nosotros observamos, movemos el recipiente de un líquido y como que el líquido se está moviendo, pero lentamente, ¿no? Ahí están las moléculas. ¿Y en un sólido cómo están? Oye, en un sólido, chicos, en el sólido, pues gente, están estáticos, ¿no? Solo presentan el movimiento de vibración, ¿no? El movimiento, podemos decir, solo vibran, no están quietitos ahí. Entonces aquí la entropía es mayor en los gases que en los líquidos y los líquidos que gaseosos. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a sus fuerzas que gobiernan. Aquí hay una mayor fuerza de atracción, por eso están quietos. Aquí hay un equilibrio, se desplazan lentamente. Y aquí pues en el gas hay una mayor repulsión, por eso es que hay un gran desorden. Listo, entonces por aquí como helado, chicos. Verdadero, ¿no? Verdadero helado, sí, verdadero. Y la última, las fuerzas intermoleculares mantienen a las moléculas a cortas distancias. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Sí, este último es verdadero. El líquido es un estado condensado donde gobiernan las fuerzas intermoleculares, ¿no? Así que, todititas, delicioso sería la respuesta entonces, ¿no? Delicioso. Vamos con la 3, chicos, vamos con la 3. Respecto a los líquidos, la 1, ¿o cuál marcamos? De directo, chicos, ¿cuál marcamos? Les dejo un minuto. Les dejo un minuto para que me digan cuál marcamos, ¿eh? ¿Cuál sería la clave, chico, de la 3? ¿Cuál es? Si hablamos de líquido, debemos recordar respecto a la forma y respecto al volumen. Forma varía porque varía en el recipiente en el cual lo encontremos. Volumen no varía, o sea que es definido, ¿no?
variable, forma variable, volumen definido. La D me dicen, la D, delicia. Ah, ok, dado entonces. La primera entonces es falsa porque dice que ambos son definidos. Mira que estamos hablando de los líquidos, ¿ah? Esa propiedad característica de los líquidos. Bien, por aquí entonces la 2. ¿Son incompresibles? Claro que sí. Son compresibles. Sí, ¿por qué? Porque justamente el volumen no varía, pues, ¿no? Es constante. Es constante. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La 3. Poseen menor fluidez que los gases. ¿Cómo te das cuenta que, con qué experiencia puedes detectar que es o que presenta menor fluidez que los gases? ¿Qué es fluidez primeramente? Fluidez es la capacidad de fluir. Entonces tú mira, por ejemplo, tú tienes por aquí un globito. Lo estás agarrando de aquí, ¿ah? Estás agarrando de aquí para que no salga ¿quién? Para que no salga el agua. Y por aquí tienes otro globito, mismo tamaño, y ya no tienes agua, tienes aire. Y los dos lo destapas al mismo tiempo. ¿Quién se sale primero, el aire o el agua? El aire se va a salir primero. El agua va a tardar un poco más. ¿Eso qué significa? Eso significa que el aire, al ser un gas, presenta mayor fluidez. Mayor fluidez. Y si presenta mayor fluidez el aire, significa que es más viscoso o menos viscoso, gente. Si el aire presenta mayor fluidez, eso significa que los gases son más viscosos o menos viscosos. Menos viscosos, claro que sí. Por eso, que por ahí vamos a marcar la letra D. Listo, la 4, chicos, la 4, al toque nomás, ¿ah? Habla de la tensión superficial. Tensión superficial, gente. A ver, dice, aumenta con la temperatura. Aumenta con la temperatura. ¿Verdadero o falso la 1? La C, dice por ahí. Mielina, la C. Ya, vamos a marcarla. Vamos a marcarla. Por aquí. Chicos, acabamos de mencionar tensión superficial, lo vamos a asignar esta letrita, ¿no? A ver, para poder, ¿no? Especificarlo. Ahí está, ahí está. Esa letrita, ¿no? El iota. Entonces, la tensión superficial, chicos, la tensión superficial es inversamente proporcional a la temperatura. Eso lo hemos mencionado en clase. Es inversamente proporcional a la temperatura. Recuerda que si tú aumentas la temperatura, la película se hace más delgada, entonces más débil se hace, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a presentar menor tensión superficial. Esto es falso. Esto es falso. La 2. Guarda relación directa con la fuerza de atracción entre las moléculas de líquido. Guarda relación directa con las fuerzas de atracción. Cuando te dice fuerza de atracción, te está hablando de las fuerzas intermoleculares. Chicos, o sea, si hablamos de la intensidad de las fuerzas intermoleculares, o sea, son las que atraen a las moléculas del líquido, intermoleculares, ahí, ¿sí? ¿Qué relación tienen con la tensión superficial, gente? ¿Qué relación tienen con la tensión superficial? ¿Directa o inversa? Chicos, mientras más intensa es la fuerza intermolecular, más intensa será o mayor será la tensión superficial. Eso quiere decir que son directamente proporcionales. Por lo tanto, dice relación directa, verdad. Y vamos con la 3. La 3, ¿qué dice, chicos? Su máximo valor se presenta en el punto de ebullición de un líquido.
Lo vimos hoy, ¿no? Lo vimos en clase. Les pregunté en clase, ¿sí o no, gente? ¿Verdadero o falso esta última? Esta última es recontra falsa. Porque a medida que aumente su temperatura y llegue a la temperatura de ebullición, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con la viscosidad? La viscosidad va a obtener ¿qué valor, gente? Su valor mínimo. A medida que aumenta la temperatura de ebullición, entonces la tensión superficial va a presentar su valor mínimo, mínimo. Y por eso es falso, sí. Claro, disminuye, con eso es suficiente. Muy bien chicos, muy bien. Así que por aquí vamos al siguiente. A ver, la 5. La 5 chicos, la 5. La viscosidad de un líquido, llamada también fricción interna, ya me habla de viscosidad al toque, depende únicamente de las fuerzas intermoleculares, dice. ¿Verdadero o falso? ¿Qué le pones a la 1, chicos? ¿De qué depende la viscosidad? Que lo voy a representar con una U griega. ¿De qué depende la viscosidad? La viscosidad solo depende de la temperatura. Disculpa, de las fuerzas intermoleculares. ¿Solo depende de las fuerzas intermoleculares? No, ¿verdad? ¿De qué más depende, gente? Mándamelo, mándamelo. ¿De qué más depende aparte de las fuerzas intermoleculares? La viscosidad también depende de su masa molar, o sea, estoy hablando de su tamaño, ¿sí o no? Ya, muy bien, de su masa molar, o sea, tamaño. ¿Y qué más? Y estructura, ¿no? Que van de la mano, ¿sí o no? Tamaño, estructura. Listo, si es ramificado, lineal. Y también depende de que uno más, pues, ¿no? De la temperatura. De la temperatura. Así que no puede decir únicamente, ¿no? Esto está. Depende de las fuerzas intermoleculares, eso es verdadero, pero si dice únicamente ya es falso, pues, ya es recontra falso. Listo, la 2. Generalmente disminuye, dice, al elevarse la temperatura. O sea, si la temperatura se eleva, la viscosidad entonces disminuye. A ver, ¿cómo es la temperatura con la viscosidad, chicos? ¿Directa o inversamente proporcionales? Temperatura con la viscosidad son inversamente proporcionales. ¿Eso qué quiere decir? Que si esta aumenta o se eleva, entonces la viscosidad disminuye. Así que esa segunda proposición es verdadera. Es verdadera. Sí, sí, sí. A la misma temperatura es mayor en el octano que en el hexano. ¿Cómo es la última, chicos? ¿Cómo es la última? La 3. ¿Verdadero o falso? ¿Ah? ¿Cómo es la 3? ¿Y cómo la deducimos? ¿No? A ver, ¿cómo la deducimos? Cuando nos habla de un octano, de un hexano, está hablando pues de dos hidrocarburos que presentan distintas masas molares. De dos hidrocarburos que presentan distinto tamaño. La masa molar del octano, al tener 8 carbonos, es mayor que la masa molar del hexano, que tiene 6 carbonos, como puedes observar, ¿no? Y que ya conocemos. Y cuando presenta mayor cantidad de carbonos, mayor masa molar, el hidrocarburo presenta mayor viscosidad, ¿no? Podemos decir también con respecto a ello, la viscosidad del octano sí, es mayor que la viscosidad pues, del hexano. Eso se corrobora prácticamente con respecto a sus masas molares. ¿Y cuál marcamos entonces, chicos? Marcamos estas 2 y 3. Delicioso. Delicioso.
¿Qué tal están los problemitas, chicos? Momento bacano, bacanos están. ¿Qué dice el siguiente, chicos? ¿Qué dice el siguiente? Me habla con respecto a esta sustancia, determina la secuencia correcta de verdadero y falso. Un poquito ya, un poquito más. Dime, Lucero, dime. Dime, te leo. Y te voy a prender mi luz. Ahora sí, ya está. El enunciado, sí. Sí. Dice, la 2 dice que disminuye al elevarse la temperatura, ¿no? La viscosidad disminuye al elevarse la temperatura. ¿Sabes por qué dice generalmente? Generalmente dice porque cuando mencionamos temperatura para líquidos, ligeramente la viscosidad pues varía, ¿no? O sea, mira, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo tenemos agua aquí, si tenemos agua, digamos que una temperatura, digamos, no voy a colocar valores extraños, ¿ah? Digamos que una temperatura de 20 grados, la viscosidad del agua es de 1, ¿vale? Es de 1 newton segundo por metro cuadrado la unidad, ¿no? Mira, ¿qué sucede si la temperatura es 21 grados Celsius? Sigue siendo 1. Temperatura 22 grados Celsius sigue siendo 1. Pero ya por ahí en 23, 24, en 23, 24, por ahí va a estar cambiando, ¿no? 0,99. Por ahí. Ya cuando llegue a una temperatura más alta, por ejemplo, a 40, ¿no? Ya la viscosidad será pues 0,65. Y por aquí, ¿no? Será a 41, también por ahí te puede dar un valor de 0,65. Ya cuando llegue más allá, a 60, ya te va a dar un valor de 0,47. ¿Y por qué? Porque cuando la temperatura aumenta, la viscosidad disminuye. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos un líquido, mira, un líquido, tú sabes que aquí están las fuerzas intermoleculares que atraen a estas moléculas. Entonces, cuando se aumenta la temperatura, estas fuerzas intermoleculares que atraen a las moléculas de líquido, se van rompiendo estas fuerzas, van disminuyendo su intensidad, se rompen. Y al romperse, entonces, se vuelve menos viscoso. ¿Correcto? Entonces la temperatura tiene un gran efecto con respecto a lo que es la viscosidad. Generalmente disminuye, te dice así, porque a temperaturas casi iguales, casi no varía la viscosidad, ¿no? La viscosidad casi no varía. Pero si decimos de 20 a 30, de 20 y 40, ahí sí se va a ver un cambio, ¿no? Un pequeño cambio. El enunciado 3. Oh, recién no le vale. Vale, el enunciado 3 también lo explicamos, pues, ¿no? El enunciado 3 dice, a la misma temperatura, si la temperatura no varía, entonces comparar la viscosidad del octano con el hexano. Ya mira, te explico. La viscosidad varía con la estructura y el tamaño de la molécula. Estructura y tamaño. O sea, si una molécula tiene un gran tamaño, va a ser más viscoso que una molécula que presente menor tamaño, ¿no? Ahora, o sea que una molécula que presente un gran tamaño se refiere, por ejemplo, a un hidrocarburo que presenta varios carbonos. En este caso, que presente 8, ¿no? Que presente 8 carbonos. Y la de menor tamaño va a ser aquella, pues, que presente en este caso 6, ¿no? Esta que tiene menor tamaño va a fluir, ¿sí? Va a fluir más lentamente, mejor dicho, más rápidamente, va a fluir más rápidamente, o sea, es más rápido que la pesada, pues, ¿no? Es más lenta. Entonces, el que él sea más rápido hace que sea menos viscoso, menos viscoso. El que él sea más lento, porque es más grande, más pesado, hace que sea más viscoso. Y es por eso que el octano, que tiene más carbonos, es más grande, es más viscoso que el hexano. ¿Sí? ¿Correcto, Lucero?
Es como, por ejemplo, hace una carrera, ¿no? Una persona, generalmente estoy hablando, porque no siempre se cumple, ¿no? Una persona obesa y una persona atleta, ¿no? Entonces, el que va a llegar más rápido a la meta, generalmente hablando, va a ser la persona atleta. Y eso es lo mismo ocurre con las moléculas, ¿no? ¿Y por qué llega más rápido a la meta? ¿Por qué fluye más rápido? Porque es menos viscoso. ¿Por qué fluye más lento? Porque es viscoso. Listo, listo. Listo, listísimo. Entonces, por aquí vamos al siguiente. Bien, vamos al siguiente. Nos habla de dos compuestos, acetona y glicerina. A ver, hablemos de esos dos. Chicos, ¿la acetona qué es, chicos? ¿Es una molécula polar o polar? Al toque, chicos. La acetona es una molécula polar o polar. ¿Cómo te dabas cuenta? Mira, te indico los tips. Te das cuenta ubicando el átomo central. Ubicas al átomo central, te fijas al toque nada más. ¿Te fijas con quién enlazado? Con carbono, con oxígeno. Hay uno diferente, entonces es una molécula. Si hay uno diferente ahí, es una molécula polar. ¿Profe, por qué? Porque tiene dos carbonos conectados y un oxígeno. Habiendo uno diferente nada más, ya es polar. Ya es una molécula polar. Listo, chicos. Si es una molécula polar, entonces, ¿qué fuerzas intermoleculares hay presentes? Hay una fuerza intermolecular, en toda molécula polar hay una fuerza dipolo, sí, pero también, como en toda molécula, ya sea polar o apolar, hay fuerzas de dispersión de London, FDL. Entonces dice, la acetona es una molécula polar, verdadero, y solo presenta dipolo-dipolo, esto es recontra falso. Las más intensas son las de dipolo-dipolo, pero también presenta fuerza de dispersión de London. Toda molécula presenta London, no lo olvides. Así que por aquí vamos a colocar un es falso. Eso lo viste en tu tema de fuerzas intermoleculares, ¿sí? Falso. Entonces, el siguiente dice, la glicerina presenta menor presión de vapor que la acetona. Uy, presión de vapor. Para poder compararlas, como me han dado sus estructuras, tiene que ver con las fuerzas intermoleculares que gobiernan la interacción de sus moléculas. Ya chicos, ¿la glicerina qué es? ¿Molécula polar o apolar? ¿La glicerina qué es? ¿Molécula polar o apolar? La glicerina también es polar, ¿sí o no? La glicerina también es polar. Profe, ¿cómo se dio cuenta? Fácil, pues mira. Agarras desde el centro, hacia arriba tienes oxígeno, hacia los costados carbono y un hidrógeno todavía. Recontrapolar. Recontrapolar. Ah, muy bien. Entonces, esta glicerina que presenta, gente, ¿cuál es la fuerza intermolecular más intensa? Hay un dipolo especial ahí, ¿no? Hay un dipolo especial. Profe, ¿cómo se dio cuenta que está el enlace puente hidrógeno ahí? ¿Cómo se da cuenta? Por el OH. Por el OH. El OH, los enlaces oxígeno-hidrógeno de la glicerina permite que haya entre sus moléculas una interacción, un enlace, al cual se le denomina puente de hidrógeno. ¿Te acuerdas, no? ¿Con qué más era? La H no solamente con la O, sino había con dos más. Con dos más era, con dos más. ¿Con quién más, chicos? Cuando una molécula presenta enlaces puente de hidrógeno, cuando en la molécula encontramos enlace OH, enlace HF o enlace HN, ¿no? El famoso H-FON, ¿no? El famoso H-FON. Ahí está, el H-FON. Perfecto. Hay tres OH, mira. Hay tres, por ahí puede haber tres interacciones de enlace puente hidrógeno. Hay aquí una interacción, enlace puente hidrógeno, y por aquí pH, pH, pH. Listo, listo, listísimo. ¿Qué dice? Por aquí entonces, también presenta dispersión de London, ¿no? No hay que olvidarnos. Pero recuerda que la más intensa es la del puente hidrógeno. Listo. La glicerina, presión de vapor, me está hablando de la presión de vapor. Chicos, ¿quién tiene una mayor intensidad de fuerzas intermoleculares? ¿La glicerina o la acetona, gente? ¿Quién es? ¿Quién es?
¿Cuál es de mayor intensidad de las dos que estoy marcando? ¿La de dipolo-dipolo o la de enlace puente hidrógeno? ¿Cuál es la más intensa? La más intensa es la EPH, la de la glicerina. Muy bien, por eso le coloco el signo mayor hacia la izquierda. Ahí está, ¿no? Entonces, si nosotros ya sabemos la intensidad de sus fuerzas, cómo está variando la intensidad de estas fuerzas, que voy a colocar para que te guíes, para que lo repases, intensidad. Entonces tú conoces la variación de la presión de vapor. Presión de vapor con las fuerzas intermoleculares. ¿Es directa o inversamente proporcionales? Presión de vapor con las fuerzas intermoleculares. A mayor fuerza intermolecular, es más difícil que sus moléculas se conviertan en vapor. Entonces, ¿cómo es la presión de vapor? Menor. Si las fuerzas intermoleculares son intensas en el líquido, unidas, bien pegadas, entonces va a ser difícil que uno se despegue y se convierta en vapor y genere una presión. Entonces mientras más difícil es inversa. Pues. Entonces el signo contrario debo colocar por aquí. Coloco el signo contrario y menciono lo siguiente. Que la acetona tiene una mayor presión de vapor que la glicerina. ¿Qué dice el enunciado? ¿Que la glicerina tiene menor presión de vapor que la acetona? Sí, eso es correcto. La 2 es verdadero, chicos. ¿Qué más? ¿Qué más, gente? ¿Qué más? Luego de glicerol, o sea, la glicerina, pues, no, es otro nombre, presenta mayor viscosidad que la acetona. El glicerol es mayor viscosidad que la acetona. Chicos, viscosidad, fuerzas intermoleculares. Mientras más intensas sean las fuerzas intermoleculares, las moléculas van a estar más pegadas. Y al estar más pegadas van a fluir más lentas. Entonces, cuando las fuerzas intermoleculares están bien pegadas, hay una gran intensidad de fuerzas intermoleculares. Entonces, la viscosidad va a ser menor. La viscosidad va a ser menor, ¿sí o no? Entonces, a más intensa las fuerzas intermoleculares, menor es la viscosidad. Por lo tanto, por aquí. También, por aquí sería, donde lo colocamos, arribita lo voy a colocar ya. Por aquí, si enunciamos al término de viscosidad, la acetona tendrá mayor, no, espérate. La acetona y la glicerina, perdón, me estoy analizándolo al revés, ¿no? Las fuerzas intermoleculares están yendo hacia la izquierda, ¿no? Y entonces, si la acetona presenta, menor intensidad de fuerzas intermoleculares, ¿eso qué permite, chicos? Permite, por aquí vamos a colocar el a ver, este es el cuadrito. ¿No? Mientras más fuerzas intermoleculares, vamos a colocarlo, lo puedo colocar por aquí, mayor fuerzas intermoleculares presenta, entonces con viscosidad, ¿no? La viscosidad va a ser mayor, ¿no? Eso es lo que ocurre generalmente. Listo, por aquí entonces vamos a colocar viscosidad, y vamos a colocar por aquí la 3 que es, ¿cómo es? Verdadero, ¿no? Entonces, para explicarlo nuevamente con las fuerzas intermoleculares, chicos. Si las fuerzas intermoleculares son más intensas, entonces van a estar más pegadas. A ver, me explico.
Por aquí voy a colocar dos líquidos. Mira, aquí voy a colocar dos líquidos. Hay líquidos por aquí que presentan mayor fuerzas intermoleculares. ¿Eso qué quiere decir? Que van a estar más atraídas entre ellas. ¿Eso qué permite? Cuando hay una mayor intensidad de fuerzas intermoleculares, permite que estas moléculas se deslicen más lentamente. Y si se deslizan más lentamente es porque son más viscosas. En cambio, si tengo por aquí un líquido que presenta una atracción débil, no una intensidad débil, entonces va a fluir más rápido, ¿no? Va a fluir más rápido y por lo tanto va a ser menos viscoso, ¿no? Menos viscoso. Sí, es así, chicos, es así. ¿Correcto? Temperatura de ebullición y la masa molar. Sí, claro, también, ¿no? La temperatura de ebullición y la masa molar. A ver, generalmente hablando, chicos, generalmente hablando, si la temperatura de ebullición se relaciona con las fuerzas intermoleculares, las fuerzas intermoleculares se relacionan con la estructura y la masa molar, o sea, el tamaño de las sustancias. Así que esto es correcto. Entonces, por ejemplo, si tú comparas dos hidrocarburos, el que presenta mayor masa molar presenta mayor intensidad de fuerzas intermoleculares. Y si presenta mayor intensidad de fuerzas intermoleculares, va a presentar mayor punto de ebullición. Así que por aquí, eso sí sería correcto, claro. ¿Sí? Muy bien, entonces por aquí marcamos la letra A, chicos. La letra A. Listo. Ah, muy bien, lo estamos haciendo. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya les dejo, los demás resueltos. Sí, para que lo puedan chequear. Todos los ejercicios están muy, muy, muy parecidos a los que hemos visto en clase y también estos problemitas. Así que ya nos vemos pues el viernes. Sí, nos vemos el viernes, chicos, la última clase. Así que ir con todo. Nos vemos, cuídense. Chao, chao, chao. You are currently the only person in this conference.